Hola y bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica número 1 del curso de química. Comencemos. En el problema número 1 nos mencionan los tres niveles de estudio de la química y su relación. Estos tres niveles son la observación, representación e interpretación, con lo cual el párrafo quedará de esta manera. La observación corresponde a fenómenos en el mundo macroscópico. Los átomos y moléculas conforman el mundo microscópico. La representación es una escritura científica y abreviada que describe un experimento con símbolos y ecuaciones químicas. Los químicos usan su conocimiento de los átomos y moléculas para interpretar un fenómeno observado, con lo cual la respuesta correcta sería alternativa C. En el problema número 2, un analista químico recibe una muestra metálica para su identificación y empieza describiendo las siguientes propiedades. Muestra de volumen pequeño, alta densidad, maleable, alto brillo, muy poco reactivo con los ácidos, no se oxida al ambiente. ¿Cuántas propiedades intensivas se han descrito? Recuerda primero lo siguiente, que las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, mientras que las extensivas sí van a depender de la cantidad de materia. Las propiedades que aquí se mencionan son: el volumen es una propiedad extensiva, la densidad intensiva, lo mismo que la maleabilidad, el brillo, la reactividad con los ácidos y la oxidación al medio ambiente, con lo cual la respuesta correcta sería alternativa A. Para el problema número 3, son fenómenos químicos. El lanzamiento de un proyectil. Este proyectil, como tal, no altera la estructura interna, por lo tanto, es un fenómeno físico. En el caso de la oxidación del magnesio, se produce una luz. Esto es una reacción química, por lo tanto, se trata de un fenómeno químico. La explosión de un globo de fiesta. La naturaleza interna del material del cual está hecho el globo no se ve alterado, por lo tanto, es un fenómeno físico. El octano, al combustionar, produce una reacción química, por lo tanto, es un fenómeno químico, con lo cual la respuesta correcta sería alternativa B. Para el problema 4, nos pide identificar como propiedad física o química según corresponda. La gasolina combustiona vigorosamente en presencia de oxígeno gaseoso. Aquí la palabra clave es combustiona. Esto es una reacción química, por lo tanto, es una propiedad química. Está formada por una mezcla de hidrocarburos, los cuales presentan temperatura de ebullición en el rango de 40 a 200 grados Celsius aproximadamente. Nos hablan de la temperatura de ebullición, y esto viene a ser una propiedad física. En este intervalo de temperatura están algunos componentes que son volátiles. La volatilidad es una propiedad física, con lo cual la respuesta correcta sería la alternativa C. Para el problema 5, de las siguientes especies químicas que se indican a continuación, ¿cuántos compuestos químicos existen? El ácido nítrico tiene una fórmula química, con lo cual es un compuesto químico porque está formado por varios elementos. El azufre rómbico está formado por solamente átomos de azufre. Esto es una sustancia simple. El ácido isopropílico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es una sustancia química, una sustancia compuesta. El alcohol yodado viene a ser una mezcla ya que está formado por yodo y alcohol. El oro de 24 quilates es oro puro, lo cual es una sustancia simple. Los compuestos químicos son solamente dos. Problema 6. El agua oxigenada es una mezcla que contiene agua y peróxido de hidrógeno. Es un líquido incoloro, inodoro
que tiene numerosas aplicaciones como blanqueador de pieles, desinfectante, oxidante. Al respecto, indica cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta. Una propiedad química del agua oxigenada es ser desinfectante, porque estás observando aquí que en una herida está liberando un gas. Esto es propio de una reacción química. Las propiedades físicas son el color y olor. Nos mencionan incoloro no tiene color, inodoro no tiene olor. Por lo tanto, son propiedades físicas, lo cual es correcto. Hay igual número de propiedades físicas y químicas. Analicemos. Es un líquido. Estado físico, primera propiedad. Incoloro, referencia al color. Inodoro, el olor. Son tres propiedades físicas. Las propiedades químicas que se mencionan son blanqueador de pieles, desinfectante, oxidante, etc. Más de 3. Por lo tanto, la tercera proposición es incorrecta. Su capacidad blanqueadora es una propiedad química, lo cual es correcto. La propiedad de ser blanqueador de pieles es intensiva, también es correcto. La respuesta sería alternativa A. Pregunta 7. Según los siguientes ejemplos, ¿cuántas mezclas heterogéneas hay? Tenemos el gas argón, sacarosa, una botella de vino tinto, sopa de pollo y fideos, sangre que fluye en un capilar, ozono. Tenemos sustancias químicas aquí, acuérdate que son aquellas que presentan una representación química. Las mezclas homogéneas formadas por una fase y las heterogéneas por más de una fase. El argón se encuentra en la tabla periódica, por lo tanto, es una sustancia química. La sacarosa también es otra sustancia química, es una sustancia compuesta. La botella de vino tinto es una mezcla homogénea. La sopa de pollo y fideos, mezcla heterogénea. La sangre también es heterogénea, al igual que la gelatina. Y el ozono, que es una sustancia química. Nos preguntan cuántas heterogéneas tenemos. Serán solo 2. Para el problema 8, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. El nitrógeno del aire es un vapor. Se llama vapor a aquellas sustancias que en su forma natural son líquidas y pasan al estado gaseoso como vapor, pero el nitrógeno en su forma natural se encuentra en el estado gaseoso, por lo tanto es un gas. Un recipiente cerrado que contiene agua líquida a temperatura ambiente y hielo constituye una mezcla. Recordemos la definición de mezcla. La mezcla es aquella donde se reúnen dos o más sustancias. En este caso, se tiene agua líquida y hielo. Ambos tienen la misma fórmula química, es un solo componente, por lo tanto, no es una mezcla, pero sí está en dos fases. A temperatura ambiente, el hielo seco se sublima, lo cual es correcto. Solamente las sustancias sólidas, como el hielo seco, van a sublimar. En cambio, los líquidos van a evaporar. La respuesta sería la E. En la pregunta 9, un investigador de la Universidad Nacional, experimentando con el oro, determinó lo siguiente, y nos piden cuántas propiedades intensivas se han reportado. Volumen de una muestra, 3 centímetros cúbicos, eso es extensivo. El color, propiedad intensiva. La ductibilidad, que es intensiva, lo mismo que el brillo. La reactividad frente a ácidos es nula. Su densidad viene a ser una propiedad intensiva. Acuérdate que la densidad es masa sobre volumen. Pero cuando se dividen dos propiedades extensivas, resulta una propiedad intensiva. Y la temperatura de ebullición, que es intensiva. Se han reportado 6 propiedades intensivas. En el problema 10, respecto a los cambios de estado de agregación para el enfriamiento de una sustancia gaseosa, en el siguiente orden. Nos piden identificar los nombres.
Recordemos que de gas a líquido se llama condensación, cuando esto depende de una disminución de la temperatura. Pero cuando se trata del aumento de la presión, se denomina licuación. El paso de líquido a sólido se denomina solidificación. Y el paso de gas a sólido se llama sublimación regresiva. Tiene otros nombres, deposición o también compensación, con lo cual la respuesta correcta es alternativa D. Para el problema 11 nos piden determinar cuáles son las mezclas. Problema 11. Determine cuáles de las mezclas siguientes son soluciones. 4 gramos de azúcar en 100 mililitros de infusión de té. Lo que está dentro de la taza es homogéneo, por lo tanto es una solución. 2 mililitros de ácido clorhídrico con 18 mililitros de agua. Esto bien podría llamarse ácido muriático, lo cual es una mezcla homogénea. 1 centímetro cúbico de aceite con 1 centímetro cúbico de agua. Va a formar una mezcla heterogénea. Son soluciones solamente la primera y la segunda, alternativa E. Respecto a los métodos de separación de los componentes de una mezcla, indicar la incorrecta. La destilación se basa en los diferentes puntos de ebullición de los componentes líquidos mezclados, lo cual es correcto. Cuando nos habla de la diferencia de puntos de ebullición, está hablando de la destilación fraccionada. La filtración se emplea cuando la mezcla es heterogénea, formada por un sólido disperso en un líquido, lo cual también es correcto. La cristalización consiste en la precipitación de un sólido a partir de una solución saturada por variación de temperatura. También es correcto. La decantación se emplea para líquidos miscibles. Esto significa que son líquidos que se pueden mezclar, que forman una solución, pero la decantación se emplea para líquidos inmiscibles, como el agua y el aceite. Entonces la D es incorrecta. La cromatografía se emplea normalmente para muestras pequeñas de la mezcla a separar, lo cual es correcto y la respuesta sería alternativa D. Problema 13. ¿Qué sustancias de las propuestas pueden descomponerse por medios químicos? Dicho de otra manera, ¿cuáles pueden descomponerse por medio de una reacción química? Acuérdate que el diamante es 100% carbono, no se puede descomponer, ya por ser una sustancia simple. Cloruro de sodio sí se puede separar en sodio y cloro. Es una sustancia compuesta. Las virutas de zinc, sustancia simple. El agua es H2O, sustancia compuesta que también podría separarse. El cloruro de potasio, sustancia compuesta. ¿Cuáles pueden separarse? Serían la 2, 4 y 5. Alternativa D. Pregunta 14. Una estrella normal irradia una energía de unos 10 a la 46 joules durante su vida media de 10 a la 10 años. Determine la cantidad de materia que pierde cada año en kilogramos. Aquí tenemos una estrella y vamos a ir a la energía que irradia en un año. Para ello, colocamos la energía total y la cantidad de años. Al hacer esta división, nos quedará que cada año pierde esta cantidad de energía, 10 a la 36 joules. Para determinar la cantidad de materia que pierde cada año, lo que haremos será lo siguiente, aplicar la ecuación de Albert Einstein. Y vamos a reemplazar este valor aquí, 10 a la 36. Recuerda que cuando usamos joules aquí, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, todo ello al cuadrado. Ya que estamos trabajando con las unidades correctas, joules y metros, la masa la vamos a obtener en kilogramos. Ya hemos elevado al cuadrado, no colocamos las unidades porque ya sabemos que el valor de la masa será en kilogramos.
Este 9 por 10 a la 16 va a pasar dividiendo a 10 a la 36. Pero al 10 a la 36 lo hemos separado como 10 por 10 a la 35. Recuerda que producto de bases iguales, exponente se suman. Estos factores han pasado dividiendo. Y al dividir 10 entre 9 es 1,1 por 10 a la 19 kilogramos. Con lo cual la respuesta es la alternativa E. Problema 15. En un proceso de fisión nuclear, se han utilizado inicialmente 200 gramos de uranio y se han liberado 270 terajoules de energía. ¿Qué porcentaje de la masa inicial se ha convertido en energía? Tenemos una sustancia radiactiva y explosiona, produciendo 270 terajoules. Y habrá otra parte que habrá quedado como residuos. Lo que nos interesa saber es qué porcentaje representa de la masa inicial. Aplicamos la ecuación de Albert Einstein, pero la masa ten en cuenta que no va a ser 200 gramos. Una parte de ella se convirtió en energía. Y la energía son 270 terajoules. El prefijo tera, que está representado por esta T, es 10 a la 12. Y como está en joules, la velocidad de la luz será 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Resolvemos el exponente y tendremos 9 por 10 a la 16. Esta expresión divide. Al dividir tendremos 30 por 10 a la menos 4 kilogramos. Ten en cuenta que para convertir esto a gramos utilizaremos un factor de conversión, donde los kilogramos se van a eliminar. Y al multiplicar 30 por 10 a la menos 4 por 10 al cubo, eso será igual a 3 gramos. Aplicamos una regla de 3. Si 200 gramos es el 100%, entonces 3 gramos, que es la cantidad de materia que se va a convertir en energía, representa X%. Entonces, al resolver esta regla de 3, X es 1,5. Esto es la respuesta C. Problema 16. En una reacción nuclear se observa que una muestra de 0,1 kilogramos de uranio se convierte en energía. Determine cuántos joules de energía se han producido. Aplicamos la ecuación de Albert Einstein. La masa es 0,1, velocidad de la luz. Aplicamos el exponente a lo que está dentro. Ya no colocamos las unidades porque tú sabes que si está en kilogramos y está en metros, la respuesta será en joules. 0,1 por 9 por 10 a la 16. Y esto será 0,9 por 10 a la 16. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar esta expresión por 10 y aquí dividimos. Y será 9 por 10 a la 15, con lo cual es la alternativa A. Problema 17. La bomba de hidrógeno estaba basada en un proceso de fusión nuclear. Asumiendo que las masas iniciales de los dos reactantes fueron 10 y 34, la masa producida luego de la reacción nuclear fue de 40. ¿Cuál fue la energía liberada en terajoules? Bueno, nos habla de dos reactantes, 10 y 34, y solamente se obtienen 40 gramos. Hay una porción que se ha convertido en energía, y esta será de 4 gramos. Aplicamos la ecuación de Albert Einstein. 4 gramos ahora, pero como está en gramos, la velocidad de la luz será 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Resolvemos el exponente. 4 por 9 por 10 a la 20, pero como está en gramos y centímetros, la unidad será en ergios. Y 4 por 9 son 36 por 10 a la 20 ergios. La respuesta nos pide en terajoules. Convertimos ergios a joules. Este es el factor de conversión. Se eliminan los ergios. Ahora de joules vamos a convertirlo a terajoules, otro factor de conversión. Y se eliminan los joules. Entonces aquí tendrías 10 a la 7 por 10 a la 12, 10 a la 19. 10 a la 20 sobre 10 a la 19 será 10 a la 1, multiplicado por 36, 360 terajoules, lo cual
Es la alternativa C. Pregunta 18. En el reposo relativo, una partícula tiene una masa inicial y cuando alcanza una velocidad v, su masa llega a ser mf, ¿no? ¿Qué valor debe tener v? Si la relación entre la masa inicial y final es 1/3. Partamos de este dato. Masa inicial y masa final, la relación es 1/3. Esto significa que la masa inicial puede ser K y la masa final 3K. Tú sabes que al momento de dividir ambas expresiones, el K se va a eliminar y seguirá siendo 1/3. Vamos a reemplazar en esta ecuación de relatividad. Y te quedará de esta manera, pero debes aprovechar que el K se puede eliminar. Todo el radical que tú ves aquí va a pasar a multiplicar al otro miembro, mientras que el 3 va a pasar como dividiendo también. Tienes una raíz, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos miembros, y será 1/9. Este 1/9 va a pasar restando al 1, y esta potencia, que está con signo negativo, pasará al segundo miembro con signo positivo, de esta forma. Vamos a aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. Y lo tendrás de esta manera. Recuerda que la raíz de 8 es 2 raíz de 3 y raíz de 9 es 3. Y adicionalmente el C pasará multiplicando. Y esta será la respuesta correcta, que vendría a ser la alternativa A. En la pregunta 19, una muestra de uranio de 20 kilogramos pierde una milésima de su masa al experimentar un proceso de fisión nuclear. Determine la energía en joules emitida en dicho proceso. Bueno, va a perder una milésima parte. Es por eso que colocamos 20 kilogramos sobre 1000. Y acá está en kilogramos, la velocidad de la luz estará en metros por segundo. Vamos aprovechando en eliminar los ceros y tendrás 2 sobre 100 por 9 por 10 a la 16, todo esto en joules. 18 por 10 a la 14 joules. Pero aquí lo que puedo hacer es dividir entre 10 y multiplicar por 10. Al final estos 10 se eliminan, pero me servirá para tenerlo en notación científica. 1,8 por 10 a la 15 joules. La respuesta correcta, alternativa D. Problema 20. Unos 10 miligramos de sustancia se someten a una reacción nuclear liberándose 40,5 por 10 a la 10 joules de energía. Calcule la masa remanente, la masa que queda, al final de la reacción en miligramos. Aplicamos la ecuación de Albert-Einstein, la energía que se ha producido y la velocidad de la luz. Resolvemos esta potencia y tendremos 9 por 10 a la 16. Esta expresión divide. Y te quedará 40,5 entre 9, será 4,5 por 10 a la menos 6. La respuesta nos la piden en miligramos. Recuerda que un kilogramo son 1000 gramos y se eliminan los kilogramos. Y también un gramo son 1000 miligramos. Al multiplicar, bueno, acá ya se eliminan los gramos, al multiplicar 10 al cubo por 10 al cubo por 10 a la menos 6, te quedará 4,5 miligramos. Problema 21. En un proceso de desintegración, una partícula discreta se transforma totalmente en una energía de 6,3 por 10 a la menos 5 joules. ¿Cuál es su masa? Y no está en una equivalencia. Un septo equivale a 10 a la menos 21. Aplicamos la ecuación de Einstein, la energía producida y la velocidad de la luz en metros por segundo. Estos factores pasan dividiendo. Y acá está en joules y en metros. La respuesta será en kilogramos. Estaremos teniendo 0,7 por 10 a la menos 21. Aplicamos un factor de conversión. 10 al cubo es
1 kilogramo. Se eliminan los kilogramos. Y aplicamos el prefijo septo. Un septogramo es 10 a la menos 21 gramos. Y se eliminan los gramos y también la potencia de 10. Y te estará quedando 0,7 por 10 al cubo por 1. Y eso será 700 septogramos. Alternativa A. En un reactor nuclear se usa una muestra de plutonio. Luego de una reacción, el 85% queda sin desmaterializarse. Eso significa que queda como residuo. Si la energía producida es 5,4 por 10 a la 22, calcular la masa de la muestra. Aquí tenemos la muestra. El 85% queda como residuos. Y otra parte que explosiona. Y si esto es el 85%, aquí vendría a ser el 15%. Aplicamos la ecuación. Solamente el 15% se convierte en energía. La energía producida es 5,4 por 10 a la 22. La masa, solamente colocamos el 15% de la masa inicial. Ya, solamente eso se convierte en energía. Y la velocidad de la luz, ya que está en hercios, la velocidad de la luz será 3 por 10 a la 10 centímetros. Y la masa nos resultará en gramos. Desarrollamos la potencia. Sacamos novena, te quedará 0,6. El 10 a la 20 pasa dividiendo, te quedará 100. Acá habrá 60. Y será 15 sobre 100 por m. Sacamos quinceava, te quedará 4. Y finalmente el 100 pasa multiplicando. Y la respuesta será 400 gramos. Y para la última pregunta, determinar cuántas moles de fotones poseen una energía de 1,6 por 10 a la menos 12 joules si cada mol transporta 2,5 megaelectronvoltios. Y nos dan un dato. Un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Primero, el número de moles aquí será energía total entre la energía de un mol. La energía total aquí viene a ser 1,6 por 10 a la menos 12 joules. Y la energía de un mol sería 2,5. El prefijo mega significa 10 a la 6 electronvoltios. Y aquí no está la equivalencia para un electronvoltio. Hemos reemplazado solamente esta expresión y te das cuenta que 1,6 se elimina. 10 a la 19 sube al numerador, pero con el signo cambiado. Será 10 a la 19 multiplicado por 10 a la menos 12 y tendrás 10 a la 7. Para poder resolver esto, vamos a descomponer el 10 a la 7 como 10 por 10 a la 6. Y con esto la potencia del 10 a la 6 se va a eliminar. Y te quedará 10 sobre 2,5 y esto es 4. Alternativa D. No te olvides de suscribirte a mi canal, Nelson González, y a mi página en Facebook. Esto sería todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.